Vamos a saludar a Tomás Prieto, que es el secretario del Consejo Social de la Universidad de Burgos. Tomás, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos. No vamos a hablar de economía contigo en este caso, pero sí de las conclusiones que se extrajeron en las jornadas que celebraron los consejos sociales, que además fueron aquí en Burgos en el año 2013. 2013, en noviembre. Evidentemente versaban sobre la realidad, ¿no?, de la Universidad Española, o los problemas que pueden tener las universidades españolas. Las propuestas, digamos, las propuestas de reforma. De hecho, el título del Congreso era la reforma de la Universidad Española. Tú, junto con otras personas, decidiste recopilar las intervenciones. Sí, habéis hecho precisamente un libro, sí, por este motivo. ¿Conclusiones pocas se extraen de esta publicación? Bueno, conclusiones, no, muchas, conclusiones muchas, ¿no? Conclusiones de que algo en lo que todo el mundo está más o menos de acuerdo, o suficientemente de acuerdo, es que la Universidad Española necesita reforma. ¿Eso quiere decir que estemos de acuerdo en las líneas de la reforma? Pues no, no. Es cierto que una manifestación de ese clamor o de ese convencimiento de la necesidad de la reforma es que se han ido publicando bastantes informes. De hecho, el telón de fondo de los congresos, y de hecho se incorporan como anexo al manual, se han publicado varios informes, ¿no? Sobre todo uno que se hizo público el propio año 13, de la llamada Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español, que fue, insisto, como el telón de fondo del Congreso, ¿no? Debatir las conclusiones. Estuvo la presidenta de esa comisión, otros fueron críticos con ese informe, con aspectos concretos de ese informe. También estuvieron los responsables de otros dos informes más que se habían presentado, hechos públicos en ese tiempo también, 2010, 2011, 2013. Esos dos, particularmente sobre el gobierno de la universidad, que es otro de los temas también que está en el candelero, que se debate mucho, que el gobierno en España de la universidad es muy singular, con servidumbres, con cosas buenas, sin duda, pero entonces es uno de los temas que se está debatiendo. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de las bondades de las universidades, pero gracias a la presencia de nuestro invitado sí que vamos a hacerle una pregunta muy concreta, además lo vamos a hacer enseguida después de esta pequeña pausa. ¿En qué fallan nuestras universidades? Hasta ahora mismo. Ford Selección, la mejor oferta en vehículos de ocasión. Vehículos revisados según los estándares de Ford, garantizados y con planes de financiación a medida. En Autocid, concesionario oficial Ford, podrás encontrar una excelente selección de oportunidades en vehículos de dirección, seminuevos y kilómetro cero. Ven a visitar nuestras exposiciones en Burgos y Aranda de Duero. Si quieren, aquí en la 8 estaremos dando un paseo por la provincia. Paseos por la provincia. Los miércoles por la noche en la 8. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. En Cillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torresilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torresilo. Descúbrelos. Mahindra XUV500. Subes a bordo en el espacio infinito de 7 cómodas plazas. Subes por todas partes con la tracción a las 4 ruedas. Subes de categoría con un equipamiento que incluye todo lo que deseas y más. Mahindra XUV500. 7 cómodas plazas, super equipado, tracción a las 2 o las 4 ruedas. Mahindra, Rise.
Segunda parte de las noticias de la 8, ahora mesa de actualidad protagonizada por Pedro Hojas y por Carlos Alonso de Linaje, y también con la presencia de nuestro invitado de hoy, que es Tomás Prieto, que es secretario del Consejo Social de la Universidad de Burgos, coautor junto con otros del libro La Reforma de la Universidad Española, y ahí le vamos a hacer la pregunta muy directa. ¿Principales debilidades que han detectado en las universidades españolas? Bueno, es difícil aislar una debilidad sola, claro, ni una causa sola, ¿no? Claro. Yo, quizás si tuviéramos que decir, bueno, ¿por qué la Universidad Española está lejos de las de otro entorno? ¿Por qué en el ranking famoso, quizá suena a todo el mundo, el ranking de Shanghái, ¿no?, como más famoso, ¿no? ¿Por qué nuestras universidades no están ubicadas ahí en buen lugar, ¿no? ¿Por qué no hay ninguna entre las 150 mejores del mundo? Bueno, quizá la respuesta es muy sencilla de entrada, ¿eh? La financiación es infinitamente menor. Uno de los datos que figura en el libro, por ejemplo, es que las mejores universidades del mundo, el top 10 del ranking de Shanghái, tienen una media presupuestaria de 53.000 euros por alumno, ¿no? Mientras que la media al año, mientras que la media de las 10 universidades mejores españolas es de 12.000. Estamos hablando de más o menos aproximadamente la cuarta parte del dinero destinado, el dinero que manejan las universidades. ¿Esa puede ser la gran debilidad? Pues probablemente sí. Con ese nivel de financiación, pues evidentemente España no puede, nuestras universidades no pueden competir con Harvard, con Oxford, con Cambridge, ni con la número 120, ni siquiera, ¿no? Esa es quizá, pero bueno, siempre también se dice, por ser optimistas y por saber, bueno, lo que tenemos es esto, la financiación que tenemos es esta, ¿no? Siempre se pueden aislar otras debilidades, ¿no? No podemos echarle la culpa todo al dinero, ¿no?, a los presupuestos, ¿no?, sino que también se detectan otras debilidades, otros motivos. Es decir, seguramente el gobierno, la gobernanza, ahora está de moda utilizar la palabra la gobernanza, que a otros no gusta, pero bueno, seguramente el gobierno de la universidad puede mejorar, seguramente la cualificación del profesorado puede mejorar, se debate ahora mucho la selección del profesorado. Bueno, quizá por aquí van los tiros de por dónde puede mejorar nuestra universidad, ¿no? Y los cambios en las leyes educativas, que tampoco ayudan mucho. Efectivamente, una de las cosas que se puso más sobre la mesa, y se puede decir que había habido un consenso en este sentido, es que no puede ser el campo educativo universitario y no universitario, no puede ser un campo, vamos a decir, para la lucha política, ¿no? En este sentido es penoso, ¿no? Pues como no llegamos a acuerdos, como la gente, nuestros políticos, a veces hay que reconocerlo, a veces su conciencia de buscar el interés general, el bien común, pues a veces echan falta. Yo al menos es mi percepción, quizás sea muy personal, ¿no? Pero ¿por qué no se llega a acuerdos políticos para impulsar reformas estables, para no convertir en arena política el campo educativo y el universitario en concreto, ¿no? Bueno, el hecho cierto es que se lleva hablando particularmente estos últimos años, ¿no?, sobre la reforma de la universidad. De hecho esos informes de los cuales he hablado antes fueron encargados por el ministro, ¿no? El último relevante, este mencionado, de febrero de 2013, fue encargado por el ministro. Es decir, la conciencia de una reforma legislativa sobre la Universidad Española, pues está ahí, está ahí. Cierto que también luego se llegó a la conclusión de que se ha hecho el anuncio de que en esta legislatura al final no se iba a cometer más que algunos parches, efectivamente ha habido reformas menores, ¿no? ¿Han detectado alguna universidad similar en cuanto a financiación? Ya sé que es difícil, ¿no?, por lo que han nombrado, pero en la que con recursos similares o un poco más, en la que poder fijarse en España? No, sea de otro ámbito, de otro país. No hemos descendido a esos detalles, a la eficacia de la inversión, detallar, no sabría decir yo qué universidad pues saca mayor rendimiento de su presupuesto, ¿no? Eso es una pregunta difícil. Hombre, siempre en los rankings las que están mejor ubicadas pues son más o menos las de siempre, ¿no? Pero es difícil saber
cuál es la causa de que una sea un poco mejor, un poco peor, ¿no? Iba a hacer un pequeño resumen a nuestros colaboradores de jueves. Ha nombrado recursos humanos, ha nombrado sistema de gobierno, ha nombrado financiación, luchas políticas, pugnas, ¿no? También relacionados con la educación y por ejemplo, la LOMCE, ¿no? Y los cambios que está experimentando. ¿Estáis de acuerdo con esos elementos, esos epígrafes que ha pronunciado Carlos, nuestro invitado? Hombre, yo creo que cambiar las cosas demasiadas veces no es bueno para nadie, entre otros motivos porque esto lo tiene que llevar a cabo personas que no cambian. Entonces, yo creo que todas tenemos cierta reticencia al cambio y hace que no siempre sean lo efectivas que se planificaron. A mí, de todos modos, siento curiosidad por saber si dentro de lo que se estudió también los distintos modelos. En España la educación universitaria o los títulos universitarios da la sensación que son un derecho por haber nacido y sin embargo en universidades prestigiosas americanas pues los títulos desde luego no les da el Estado sino que les dan las universidades y la filosofía de contratación, por ejemplo, es muy distinta. Si alguien es capaz de contratar a un profesor y tiene la suerte de que le dan el Nobel siendo profesor de una universidad, pues esto no solo da caché a la universidad, sino que además hace que hayan podido fichar un gran fichaje como un jugador de fútbol por una universidad a un precio desde luego mucho más razonable que si hubiese sido Nobel antes de ficharle. Se han analizado los distintos modelos porque desde luego el modelo español tiene virtudes, pero esas virtudes también están muy lejos de que podamos estar dentro de ese ranking de Shanghái, dentro del top 10 o del top 100. ¿Se ha tomado en cuenta esto, Tomás? Bueno, lo que se ha intentado, desde luego, lo que ha salido en los debates y en algunos de las ponencias ha quedado recogido, es que nos gustaría ser capaces de esas cosas que funcionan, fundamentalmente, lo ha mencionado antes Carlos, la flexibilización que otras universidades privadas fundamentalmente, ¿no?, del mundo tienen para contratar. Esto es decir, se ha debatido, es decir, ¿cómo puedo yo incorporar esas posibilidades, esas mejoras a nuestro sistema? No es fácil, nuestro sistema es un tema basado fundamentalmente en el funcionariado docente, pero una de las propuestas de luego apunta por ahí. Lo decía el informe de la Comisión de Expertos, tenemos que conseguir flexibilizar la contratación. Hay que ponerle patas, el legislador tiene que permitirlo. Nuestras universidades son fundamentalmente públicas, estamos hablando de 50 universidades públicas frente a 20 y pocas privadas, es decir, nuestro sistema universitario es fundamentalmente público, que funciona en base a esquemas muy rígidos y por lo tanto una propuesta va por ahí. Yo creo que en esa línea, ¿no?, de comparar a un sistema como el anglosajón, que contratan a un rector en Inglaterra de Australia, lo traen, lo tienen 3 años y luego lo despiden, o que contratan un premio Nobel de Estados Unidos en Francia, esas posibilidades nosotros no las tenemos, o las tenemos muy mediatizadas. Entonces es una de las vías de mejora. Desde luego se valoró. Pero al margen de lo que le quieras comentar a nuestro invitado, has fruncido el ceño cuando ha dicho, Carlos, lo de en España un título por haber nacido. Sí, ¿no? Según Carlos, lo que ha dejado entre es que más o menos que es el Estado el que decide si da el título o no le da. Yo no sé, me queda un poquito así. Con eso no. Con eso no, pero ha dicho, bueno, es que les da el Estado, ¿no? Hombre, claro, si la universidad pública y el funcionamiento del sistema educativo es como es, pues alguien tiene que atestiguar que tiene los conocimientos, asesorado por los funcionarios, bueno, en este caso por los profesores que son los que examinan y dictaminan si tienen los conocimientos para aprobar o no. Nada más quería eso, pero sí quería... Podría defenderse si quiere. No, yo es que creo que es toda una filosofía. O sea, de hecho, cuando una persona estudia en España, el siguiente paso es pedirle al Estado que le dé un puesto de trabajo en función de los estudios que tiene, y esto no siempre es así. Quiero decir que uno tiene que hacer algo más que formarse. Formarse es una necesidad casi vital y entra dentro de la filosofía de estudios universitarios, de la forma de enseñar que se tiene en España. Yo quería, yendo bueno, no al fondo, sino al tema, yo coincido con vosotros, ¿no? Yo creo que en España no aprendemos, porque todos los gobiernos, cada gobierno que ha llegado ha hecho una nueva ley de educación. Eso
eso por sí mismo es un desastre de tal calibre que así estamos, ¿no? Que así estamos, donde nuestros ratios son, pues dejan mucho que desear. Vamos a dejar ahí. Ahora bien, yo creo que el sistema público no hay por qué pensar que es peor que el privado. De hecho, en España ya existen universidades privadas y no son especialmente las que salen en los rankings de Shanghái o tal, no están por encima de las públicas. Yo creo que sí que es verdad que el tema de financiación es clarísimo, ¿no? Que eso influye. Eso influye porque evidentemente con mayores recursos pues se pueden hacer muchas otras cosas que no se hacen en temas de investigación y en otros temas que ahora muchísimas universidades están paralizadas en temas de investigación porque no tienen recursos, porque llevamos muchos años ya con la crisis y antes incluso de la crisis que no había tantos recursos donde no se destina a investigación y desarrollo, etcétera. Luego también se ha dicho que la Universidad Española que no está en contacto con el mundo laboral, la frustración, Carlos lo dejaba ver un poco, ¿no? La frustración que tienen los propios estudiantes cuando acaban, al incorporarse al mundo laboral, cuando ven que son, bueno, pues sí, tienes unos conocimientos, pero realmente esos conocimientos te permiten estar preparados para afrontar tu puesto de trabajo en teoría de lo que tú has estudiado, pues es complicado, ¿no? Yo creo que ese es el gran paso que tenemos que dar y así como yo creo clarísimamente que la financiación es vital para tener una universidad y una enseñanza de calidad. Yo creo que es clarísimo que ese es el ratio que puede hacer cambiar todo. Claro. ¿Estás de acuerdo? Además, de acuerdo lo que has nombrado tú, ¿no? El tema yo soy profesor, yo he económico. estudiado en lo público siempre, soy profesor de una pública, funcionario de una pública y creo que la universidad pública es fantástica y estoy feliz y orgulloso de trabajar en ella. De acuerdo con que efectivamente en fin, hay bueno, muchos factores, ¿eh? Antes se mencionaba la relación universidad-empresa también, se mencionaba la financiación, se mencionaba también pues la adecuación de los estudios, en fin. Totalmente de acuerdo, bueno, lo he dicho yo antes más o menos, ¿no? Que es necesario un pacto político para las reformas educativas de tal manera que sean estables, paccionadas, que no sean arrebatos políticos, eso es fundamental, ¿no? Y espero que en la enseñanza universitaria y en la no universitaria pues sea una realidad a partir de ahora, ¿no? Rafa, sí. Una pregunta quería, ¿habéis detectado dentro de la Universidad de Burgos, por ejemplo, porque yo sí estoy viendo entre personas pues que conozco, donde ahora existen verdaderos problemas para personas que donde no tienen recursos, a los que les ha castigado la crisis, sus padres han podido perder el empleo y en estos momentos han cambiado un empleo estable con un cierto salario que les permitía vivir dignamente, a tener en el mejor de los casos un empleo con 800, 1000 euros de salario, etcétera. Y yo creo, y está viendo, porque yo lo he visto, y sé de personas que han tenido problemas donde no han podido mandar a sus hijos a la universidad, donde ni con las becas, ni por el sistema de becas que tenemos es muy complicado, cubren lo que cubren. ¿Habéis analizado también ese factor que se está dando, esa situación que se está dando de personas que por méritos, por capacidad podrían acceder a los estudios y la realidad es que no les estamos dando esa posibilidad porque no tienen recursos? Porque ir a la universidad cuesta dinero, es pública, pero en estos momentos cuesta dinero ir a la universidad y hay personas que no se lo pueden permitir, esa es la realidad. Tomás, te pido brevedad. Sí, bueno, yo sinceramente no tengo un conocimiento así grande de qué porcentaje, de cuántas son esas personas a las que aludes afectadas y que por imposibilidad financiera, digamos, no pueden asistir a la universidad. Yo la sensación que tengo, insisto, sin conocerlo de cerca, es que no deben de ser muchas, porque la universidad pública española, digámoslo, es razonablemente asumible, ¿no? O sea, aún así me consta que los sistemas de becas, pues bueno, ahí están y que me consta también, porque eso sí que lo he vivido de cerca, que la Universidad de Burgos ha sabido reaccionar y ha previsto específicamente una bolsa económica para atender situaciones urgentes. Y me consta que se ha destinado, pues sobre todo situaciones sobrevenidas casi siempre, de personas que al quedarse en paro todos sus miembros, etc. Y se han solventado algunas situaciones, por lo menos en mi universidad así ha sido. Pues hemos hablado con nuestro invitado de la reforma de la Universidad Española, para que le interese, publicado por la editorial Aranzadi. Tomás, gracias, ha sido un placer recibirte. Hemos hablado de algo muy importante, que además es un gran activo de muchísimas universidades, es la especialización, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo haremos en otra ocasión. No se puede agotar todo. Cierto, gracias Tomás. Gracias a vosotros. Pues yo